gusto poder compartir nuevamente con ustedes un espacio, un tiempo en el que queremos dialogar, en el que queremos saborear también la palabra de Dios que se expresa no solamente en palabras abstractas, sino sobre todo en símbolos movilizadores. Quizás la cultura occidental a veces peca de ser muy abstracta, de ser muy especulativa. En cambio, la experiencia de la palabra de Dios nos comunica grandes símbolos movilizadores de experiencias de Dios que ha ido teniendo el pueblo de Dios a través de su historia. Y sin duda, ahí queda condensada esa experiencia en la Biblia. Hoy quiero compartir con ustedes, bueno, el texto bíblico que nos propone la tradición de la Iglesia Católica hoy. Solamente diciendo que, en primera instancia, nosotros podemos tener tres espacios de formación o de alimento de la palabra. Sin duda, el primer espacio de alimento de la palabra es el alimento de la liturgia. El espacio litúrgico es fundamental porque en última instancia nosotros somos capaces de compartir, ¿sí? ¿Se ve? Porque nosotros en última instancia somos capaces de alimentar nuestra fe, alimentar nuestro sentido comunitario en el espacio litúrgico. Pero también hay otros espacios que sirven para enriquecernos en torno a la palabra. Y son los espacios comunitarios. Quizá usted pertenece a un determinado grupo, a una determinada comunidad. También en esos espacios donde la palabra circula, donde la palabra se libera motivacionalmente desde los sentidos, desde las emociones, y va construyendo también una forma de sentir, de ver y de comprometerse con la Biblia, es otro espacio que nosotros tenemos para cultivar este diálogo con la Biblia. Pero también hay otro espacio, diríamos que es el espacio eh, académico, el espacio formativo, en donde no solamente nosotros queremos alimentar el corazón, sino también alimentar la cabeza para nosotros poder ser sujetos no solamente que nos sentimos en la fe, sino nos unimos también desde una experiencia inteligente, desde una experiencia intelectual, porque hay que alimentar el corazón y la cabeza. En este marco, entonces, hoy quiero compartir con ustedes con este título: Nuestro discipulado se juega hoy, una lectura de Marcos 24, 13, 24 al 32. Claro, ese es el texto de la liturgia de hoy, como he dicho hace un momento. Pero veamos qué es lo que queremos trabajar en este espacio. En primera instancia, se me escapa el primero. En primera instancia queremos ver con ustedes, discutir las actitudes en tiempos de crisis, actitudes en torno a la fe, en torno a cómo afrontar la realidad en tiempos de crisis. Si queremos subrayar el tiempo va a ser como el eje de reflexión, el eje de sentido para poder sintonizar con lo profundo que es el ser humano. A la final somos sujetos en el tiempo. Nosotros vamos siendo en el tiempo y cómo nosotros afrontamos el tiempo va a definir qué estilo de discipulado queremos vivir o vamos viviendo. En primera instancia, si vamos con las actitudes en torno al tiempo, en la vida cotidiana se encuentran discípulos de Jesús e instituciones eclesiales, eso es muy interesante, que en tiempos de crisis buscan anclarse en el pasado, apelando a interpretaciones nostálgicas de la Biblia. Cuidado, una primera actitud en torno al tiempo en momentos de crisis puede ser refugiarnos en el pasado
siendo nostálgicos y diciendo, en el fondo, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y dan pasos hacia atrás buscando seguridad, porque en momentos de crisis, caramba, lo más seguro es dar un paso atrás, pero quizás esa no sea la actitud de los cristianos, porque dar un paso atrás es, en el fondo, no avanzar. Estas personas que tienen una actitud de nostalgia del pasado se olvidan de ser fieles a Jesús en este presente. Viven, diríamos, su discipulado como una suerte de museo ambulante. Y quiero que ustedes como puedan representar, puedan imaginar o puedan reconocer una suerte de museos ambulantes que nosotros tenemos en nuestro entorno, de la realidad del país o de la realidad de nuestras comunidades. Y estos museos ambulantes quieren ser fieles a un modo de discipulado que esquiva la historia. Claro, porque la historia se va construyendo también para adelante, pero como perdemos seguridad y no tenemos como la lucidez para mirar el presente, lo más fácil es quedarnos al pie del pasado. Hay otros, en cambio, que frente a la crisis viven como si los problemas no existiesen, ¿sí? Esto quizás pueda conocer usted también personas, viven de momentos, viven de momentos, sin perspectiva temporal, olvidan el acumulado de sentido que da el pasado, son como analfabetos del presente. A ver, amigos, quiero decir que hay personas, incluso discípulas y discípulos, que están como atados en las urgencias de la vida cotidiana, pero se olvidan de alimentarse de la riqueza espiritual y de la riqueza de la experiencia de Dios que tiene el pasado, porque están muy ocupados en abordar los temas urgentes del presente. Por tanto, si no tienen la experiencia, la riqueza del pasado, les falta el alfabeto para poder leer el presente. Por tanto, son ciegos del presente. Viven su discipulado en el ajetreo del presente, sin capacidad para descubrir el sentido que revelan los grandes o pequeños acontecimientos del presente, porque les falta sentido de pasado y de futuro. Quedémonos entonces con esta segunda actitud que pueden tener discípulos y discípulas en momentos de crisis. Simplemente quedarse como en el éxtasis o en la borrachera del presente, deslindándose del pasado, de la comunidad, deslindándose de la experiencia de Dios del pasado, pero también deslindándose del futuro que puede dar sentido a nuestra vida. Viven simplemente envueltos en el presente. Voy a utilizar una metáfora. Es como cuando los niños van a estos juegos de los caballitos de feria. Y en los caballitos de feria los niños se movilizan, pero cuando dan 5 o 6 vueltas se dan cuenta que no están avanzando y están dando vueltas en círculo y se empiezan a aburrir. Entonces, ciertamente, quienes viven en el tiempo, en el tiempo presente, dando vueltas en círculo, porque no tienen un horizonte hacia dónde avanzar y no tienen un pasado que alimente su futuro. Pero también hay discípulos, instituciones e incluso religiones, y aquí ustedes pueden, por favor, ver en sus barrios, pueden repasar las experiencias de amigos, de amigas o de religiones muy cercanas quizá a nuestros barrios, que en tiempos de crisis se asoman al futuro y son profetas de catástrofes venideras. Claro, los terremotos, los sismos, los tiempos de oscuridad, las guerras les sirven como pretexto para hablar
de un futuro y ponernos delante el miedo para que nos despreocupemos del presente. Su preocupación se orienta hacia el futuro que vendrá. Viven su discipulado vaciados del compromiso con el presente y movidos por miedos o las mieles del futuro, porque creen que en el futuro está todo el sentido de la vida. Por eso hay que, diríamos, poner entre paréntesis el presente, olvidarnos del pasado y vivir siempre orientados al futuro. Como ven, entonces, podemos tener tres actitudes fundamentales. La primera actitud, nostálgicos del pasado, sin compromiso con el presente. La segunda actitud, viviendo un presente de momentos, pero los momentos, la suma de momentos no construyen sentido ni construyen historia, son fragmentos de vida que se quieren vivir al margen del pasado y del futuro. Y también conocemos experiencias religiosas, y no digo cuál, pero ustedes deben conocer más, que son expertos en profetizar las catástrofes del futuro, diciendo que ya está el mundo por terminar. Ya estarían entonces estos movimientos milenaristas o escatológicos que anuncian un final, porque ellos tienen, diríamos, como el contacto directo para saber cuál es el tiempo del final. Cómo se vive esta tensión entre pasado, presente y futuro, quizás nos pueda orientar este capítulo 13, versículo 24 al 32 del Evangelio de Marcos. La clave entonces, el tiempo y usted mismo. ¿Cómo vive su vida? Ahora, ¿cómo vive su vida? Quizás atada al pasado, porque cualquier tiempo pasado fue mejor, quizás envuelto en un presente de instantes que no construyen sentido ni futuro, o simplemente esperando un tiempo que vendrá atado al futuro, pero olvidándose del presente. Veamos qué nos puede ofrecer el texto de Marcos 13, 24 al 32. Les invito, por favor, a que uno de ustedes pueda leer el texto, sabiendo que este texto nos invita a tensionar pasado, presente y futuro para afrontar la vida con sentido. Bueno, yo lo tengo a mano. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando hayan pasado los sufrimientos de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales se estremecerán. Entonces se verá llegar al Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Y él enviará a los ángeles para que convoquen a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, del confín de la tierra hasta el confín del cielo. Fíjense en el ejemplo de la higuera. Cuando ustedes ven que sus ramas se ponen tiernas y comienzan a brotar las hojas, saben que el verano está cerca, pues de la misma manera, cuando vean esto que les anuncio, deben saber que el fin está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará la actual generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente el Padre lo sabe.
¿ya? Aquí tenemos el texto de Marcos 13, 24 al 32. Si ustedes se fijan, tenemos cuatro párrafos, cuatro párrafos. Pero ahora, para intentar de manera mental o un diálogo mental, quiero proponerles cuatro preguntas. La primera, ¿en qué género literario está escrito? Claro, porque cuando uno empieza a leer el texto, habla de que el sol se oscurece, de que la luna no brilla, de que las estrellas caerán, y eso ya nos da un sentido, un lenguaje, un género específico. E incluso hacia el final nos habla de que del tiempo aquel que queremos saber, nadie sabe. Por tanto, es una cuestión en torno al tiempo y por otro lado maneja unos grandes símbolos cósmicos. ¿En qué género literario está escrito? Vaya usted entonces mm, queriendo comprender, vaya subrayando e intente descubrir el género literario. Segundo, ¿cuál es la delimitación del discurso? A ver, porque Marcos 13 es todo un discurso, es un discurso que está haciendo Jesús a propósito, ojo, a propósito de el templo, porque el templo está yendo a caer y del templo no quedará piedra sobre piedra. Y entonces, a propósito del templo, realiza un discurso. Pero ¿cuál es la delimitación del discurso? Vamos a verlo con más cercanía. 3. ¿En qué fecha fue escrito este discurso o el Evangelio de Marcos? Porque esto nos va a dar como las bases para entender lo que dijo Jesús en su momento, pero también lo que estaban viviendo los cristianos, los discípulos hacia los años 70, porque tenemos que fijarnos, si en el año 70 se destruye el templo, eso tuvo que haber generado un impacto en la subjetividad, no solamente de los judíos, sino también de los primeros discípulos que iba configurando la experiencia de Jesús, el movimiento cristiano. Y 4, ¿cuáles son los temas del discurso? ¿Cuáles son como los subtemas que podemos ver en estos versículos que queremos comentar con ustedes? Vamos por partes entonces. Si usted ya va contestando o va intuyendo las respuestas, qué bueno, porque va a tener una actitud no solamente pasiva, sino una actitud de diálogo con esta exposición que estoy tratando de realizar. Entonces, claves de comprensión del texto, claves de comprensión. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales para hacer una lectura pastoral, pertinente e inteligente de este texto? Para que no nos sorprendan, por favor, grupos, movimientos que nos vayan a leer este texto y nos quieran convencer y nos quieran ciertamente meter miedo y, e incluso generar angustia o incertidumbre en nosotros. Vamos por primero, el género escatológico apocalíptico. Es un género escatológico, es decir, que habla de las cosas, verán, que hablan de un tiempo que pone fin a un sistema. El género escatológico habla de un tiempo que pone fin a un sistema, sin quitar también que puede referirse a las cosas finales, al final final. Entonces, pero este género normalmente utiliza un lenguaje marcado por lo cósmico, marcado por lucha entre bestias, marcado entre lucha con animales. Esto es muy común ciertamente en el libro de Daniel
y en el libro del Apocalipsis. Pero como ven, nosotros tenemos en el capítulo 13 de Marcos un pequeño Apocalipsis. Es curioso, ¿no? Es un curioso. Nos puede sorprender que el Evangelio se hable con este lenguaje particular, que corresponde a un discurso escatológico muy presente en el libro de Daniel y en el Apocalipsis, ¿verdad? Este discurso se caracteriza porque anuncia el fin de una época o de un periodo de crisis o de sufrimiento. ¿Ya? Verán, entonces vamos a tener claro, no siempre este lenguaje o el género escatológico habla del final, sino de una época que llega a un final o de un tiempo de crisis o de sufrimiento que lleva al final. Pero como utiliza un juego de lenguaje cósmico, un juego de lenguaje en donde la Tierra se estremece, genera terremotos, hay obscuridad, etcétera. Entonces, ese juego de lenguaje es un lenguaje apocalíptico. Queden subrayado, por favor, el género escatológico apocalíptico habla del fin de una época o de un periodo de crisis que tiene su final. A ver, particularmente el texto que estamos queriendo comprender, sintonizar, experienciar, que es 13 del 24 al 27, se encuentran algunas características del género apocalíptico, con sus símbolos y señales sobrenaturales que sobrecogen al lector. Claro, cuando una persona no está familiarizada con este género y lee este texto, sin duda se sobrecoge, sin duda le puede dar miedo. Por eso entonces nosotros en este espacio queremos dar alguna clave para que usted comprenda el género apocalíptico con la serenidad y también con la ilusión que puede generar, porque si es un género que quiere hablar de lo que pone fin a una época, entonces allí nosotros tenemos que está actuando Dios, que está actuando el Hijo del Hombre para inaugurar un nuevo periodo. Se inaugura un nuevo periodo. Veamos algunas características del género escatológico apocalíptico. En primera instancia, este género surge en tiempos de persecución o caos. Y la destrucción del templo, ojo, y la destrucción del templo significó un momento de caos histórico y teológico que requería ser comprendido, que requería ser iluminado. Aquí entonces volvemos al capítulo 13, en los primeros versículos del capítulo, en que Jesús nos habla de que el templo se destruirá, que no quedará piedra sobre piedra. Claro, y a partir de la pregunta, de los discípulos, ¿y cuándo sucederá esto? Entonces Jesús desarrolla su discurso. Pero entonces, como ven, la presencia del templo y cuando el templo se cae, eso significó un caos, no solamente físico, geográfico, sino un caos psíquico en la subjetividad. Y ahora, ¿qué pasa si ya no existe el templo? Y ahora, ¿qué pasa si el templo deja de ser el centro de la vida religiosa del pueblo de Israel? Pero otra característica también es importante cuando la situación es tan grave que la solución solo puede venir de Dios. Porque, diríamos, está tan mala la situación que los mediadores, los profetas, los sabios,
u otros sacerdotes que pueden dar orientación o que pueden ayudar a resolver el problema ya no es suficiente. En situaciones tan graves, urge que se manifieste el mismo Dios. Otra característica del género apocalíptico. La apocalíptica es una literatura también de resistencia en tiempos de grandes calamidades. Al momento nosotros de leer el texto, decía, en tiempos del sufrimiento. Claro, cuando hay sufrimiento, el tiempo es como más largo. Cuando hay gozo, el tiempo es más corto, pero cuando está en sufrimiento, no solamente por la situación humana que puede pasar alguien, sino que está siendo de alguna manera acosada, perseguida por ser un pequeño movimiento de el movimiento de Jesús, entonces viven bajo la crítica, bajo la sospecha, viven bajo la, diríamos, el ojo crítico de quienes hacían parte de la gran iglesia judía o de la gran religión judía. En tiempo de calamidad, este género, este modo de comunicación sirve de resistencia. Y sin duda se dice que este género surge en momentos litúrgicos. Y el momento litúrgico es el momento para el canto, es el momento también para nosotros desahogarnos, para la catarsis. También el género usa un lenguaje de ruptura en la que participa hasta el cosmos. Hay un momento de quiebre, hay un momento de corte. Por eso entonces decimos que el género apocalíptico se caracteriza porque nos habla de un tiempo que pone fin a un sistema, a una época o a un tiempo de sufrimiento que tendrá un mejor porvenir. También el lenguaje apocalíptico es críptico. Vaya usted a saber esta palabreja, ¿verdad? Esta palabreja tan eh, fina o tan académica. Es un lenguaje oculto, lleno de símbolos y de misterio que el mediador tiene que explicar. Por eso entonces, cuando nosotros quizás por curiosidad hayamos leído el Apocalipsis de Juan o el Apocalipsis de Daniel, vamos a ver que está lleno de símbolos casi incomprensibles para la persona, para el cristiano de a pie, y que necesitan justamente ser explicados. En el caso de Daniel, por ejemplo, hay Daniel es quien interpreta la figura de una figura gigante. Entonces, cuidado, los símbolos no son realidades, son de alguna manera formas expresivas para hablar de lo profundo de la experiencia de Dios. Claro, también en este género no hay posibilidad de arrepentimiento ni nada para evitarlo, porque ya Dios ha decidido y está actuando. No hay tiempo para el arrepentimiento, no hay tiempo para mirar atrás. Un escritor apocalíptico trata de que su pueblo perseguido o en caos no pierda la fe. Esa es otra característica. En última instancia, quien escribe un mensaje apocalíptico tiene la intencionalidad de que la comunidad no pierda la fe, porque si está viviendo momentos de crisis, momentos de sufrimiento, momentos de caos, tiene que generar un modo comunicacional que impacte, pero que al mismo tiempo le aliente en la fe. De lo contrario, podría quedarse a la saga en crisis y en confusión. Pero el último horizonte es el fortalecimiento de la fe. Bueno, hay algunas características del género apocalíptico. Vayamos por una cuestión técnica. Si el primer punto era
qué género literario es. Ahora vamos por una cuestión más técnica, la delimitación del texto. Y me van a permitir aquí entonces ser algo más técnico porque tenemos que identificar un conjunto de partes del capítulo 13. Por eso entonces el discurso escatológico de Marcos se delimita por el cambio de lugar. Aquí una cuestión técnica. En el capítulo 13:1 dice, al salir del templo y el anuncio de Jesús de que el templo será destruido, ve, ahí estamos en un cambio de lugar al salir del templo. Y toma la palabra, ve, una clave para identificar una delimitación de un texto puede ser dónde o quién. En este caso es dónde. Sale del templo y empieza Jesús su discurso escatológico. Pero llega ese discurso hasta el 14:1 exclusive, donde ya se da un cambio de tiempo, porque dice 2 días después, 2 días después. Ve, entonces tenemos todo el capítulo 13, es un discurso escatológico, es un discurso marcado por el Apocalipsis. Aquí entonces, para graficar, pasar de largo nada más porque esto es muy técnico. Si ustedes se fijan, si vuelven a leer ustedes ya al terminar este diálogo, esta reflexión, en el capítulo 13, del 1 al 2, Jesús predice la destrucción del templo. Esa es la clave fundamental. Esa es la clave fundamental. Y la pregunta de los discípulos, ¿y cuándo sucederá la caída del templo? La destrucción y cuándo. En cambio, del versículo 3 al 8, habla de las señales de lo que ocurrirá. Y ahí también entonces hay un poco de miedo o de temor que puede dar a un lector no educado, a un lector que no tenga una formación y sin duda puede caer en la equivocación de no identificar el género literario. En cambio, del versículo 9 al 13, habla de la persecución a los seguidores de Jesús. Bueno, siempre aquí diríamos, quizás el texto nos está evocando los años 60, los años 70, en donde ante la crisis del templo, ante la caída del templo, los cristianos están siendo observados y están siendo mirados con sospecha como también responsables de aquella acción. Por eso entonces se habla de la persecución de los seguidores de Jesús. Bueno, y ante la persecución tienen que huir, la huida de los seguidores. ¿Ve? Es un género súper apasionante. En cambio, del versículo 21 al 23, los engañadores y falsos cristos, que es una temática muy común en el caso de los apocalipsis, hablar de que el falso Cristo ya llega. Pero como ven, en cambio, nos vamos a centrar en el versículo 24, 27, 28 y 31, señales y símbolos apocalípticos. Lo que hablamos del sol, la luna, las estrellas. Pero también, seguidamente, en los versículos 28 al 31, Jesús nos dice, ¿y cuándo va a suceder? Observen las señales y nos va a poner el ejemplo de la higuera. Porque en el fondo los cristianos tenemos que saber mirar los signos de los tiempos. Y el total del capítulo 13 concluye desde el 32 al 37, que habla que hay que velar el día, porque no sabemos cuál será el día y la hora en que esto pueda suceder. A ver, una tercera idea. La primera idea era entonces en torno al género literario, la segunda idea en torno a la delimitación, la tercera idea, la fecha en que pudo haber sido escrito este relato y releído y reescrito este discurso. El templo fue destruido, quizás con exactitud,
hacia el año 70 después de Cristo, por los romanos, específicamente por Tito Flavio, que luego, en los años siguientes, va a llegar a ser emperador, de ser el destructor del templo de Jerusalén, va a ser también por otros méritos, entonces declarado emperador en años posteriores. Pero algo más, sin duda, amigos, el Evangelio de Marcos fue escrito luego de la caída del templo. Un signo, la caída del templo se convirtió en signo que requería de los discípulos de Jesús una comprensión de su significado, más aún cuando atravesaba tiempos de sufrimiento. A ver, siempre cuando ocurren guerras, cuando hay terremotos que destruyen templos, que destruyen casas, etcétera, entonces las personas solemos preguntarnos, ¿por qué sucedió esto? Solemos preguntarnos qué sentido puede tener. Ese sentido era lo que se estaban preguntando los discípulos de los años 70 después de Jesús. Ante la caída del templo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Porque las cosas no son como son. Las cosas existen en tanto le damos sentido a ellas. Por eso los cristianos estaban urgidos de darle sentido a lo que representaba la destrucción del templo. Vamos por una cuarta idea y aquí desarrollo uno a uno 4 ideas que comprende el texto de 24 al 32. Los signos cósmicos que están, usted puede leer en su texto bíblico, está en el capítulo 24 al 25. Los hechos sobrenaturales que se narran, el sol que se oscurece, la luna que no brilla y las estrellas que se caen, son expresión simbólica que en el judaísmo utilizaba para expresar un viraje decisivo en un periodo histórico. Esta es la clave. Si con este lenguaje nos habla el Apocalipsis, está queriendo decirnos más o menos que está dándose un corte, un viraje, un cambio histórico. ¿Y cuál puede ser ese cambio histórico? Esto de las estrellas, la luna, el sol, lo pueden ver, por favor, o cotejar en Isaías capítulo 13, versículo 10, o en el capítulo 34, versículo 4. Entonces, esta gran cosmoción que ocurre en el cosmos quiere significar nada más que se está dando una ruptura en el tiempo, se está dando un periodo nuevo en la historia. Viraje del Hijo del Hombre, porque inmediatamente el texto habla, el versículo 26 y 27 dice, ¿no? Entonces verán venir al Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y gloria. Él enviará entonces a los ángeles y reunirá de los 4 vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra al extremo del cielo. ¿Ya? Es la segunda parte del texto. El viraje de la historia se complementa con el discurso de la manifestación con poder, gloria y poder del Hijo del Hombre, y que viene a salvar a los que en medio del sufrimiento y de las tristezas se han mantenido fieles a Jesucristo. ¿Ve? No habla solamente de un primer momento de caos, sino de una novedad. Y esta novedad es la presencia del Hijo del Hombre. Esto es súper interesante. El final no es la destrucción, el final es el nacimiento de algo más grande, grandioso,
la presencia de Jesús resucitado en medio de las comunidades. En sentido histórico, y aquí una cuestión más técnica, en sentido histórico, el relato de la destrucción del templo, que era el eje de la vida religiosa, ha sido sustituido por la de Jesús glorioso. Ese es el tema central, amigos. Ya el templo no tiene significación en la vida religiosa de la comunidad cristiana. Por más importante, por más fastuoso, por más económico, por más importante que sea este templo, ha dejado de tener importancia porque ahora con, con la presencia de Jesús, con Jesús resucitado y más todavía con la destrucción del templo, ahora la presencia los va a sustituir Jesús glorioso. Ya no necesitamos del templo. Por eso los cristianos no vamos al templo, sino formamos pequeñas comunidades. La presencia gloriosa de Jesús. Ese es el gran giro histórico del que se nos está hablando en el texto. Un tercer elemento, observar las señales. Esto es lo curioso, ¿verdad? Observar las señales. Dice así, versículo 28 al 31. Fíjense en el ejemplo de la higuera, cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas. Saben que se acerca el verano, pues lo mismo, ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está cerca, está a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Captemos, por favor, aquí un tema muy interesante. Aquí el relato implícitamente retoma la pregunta que Pedro, Santiago, Andrés y Juan le habían hecho al principio del relato en el capítulo 13, sobre cuándo se destruirá el templo. Y Jesús, a partir del ejemplo de la higuera, les invita a leer los signos de los tiempos, de la transformación que se van dando en la historia, que serán tiempos de nuevas rupturas y de cambios. A ver, amigos, entonces aquí es la gran novedad y el gran aporte de Jesús en este texto. No se trata de hacer, diríamos, cuestiones mágicas, no se trata de consultar a divinos, sino de estar atentos a los signos de los tiempos. Por eso Jesús pone el ejemplo de la higuera. Ustedes que ven todos los años el ritmo de la higuera y saben cuándo es tiempo de la siembra, de la cosecha, ustedes saben el ritmo. También ustedes tienen que estar atentos a esos signos, pero a los signos de los tiempos, porque algo nuevo está sucediendo. Algo nuevo está sucediendo y va a ser algo transformador. Fieles al presente, porque es en el presente, diríamos, donde se revela el sentido profundo de la historia, no escapándonos de él. Es más, en tiempos de los discípulos ya se están dando esos cambios y no se puede dejar de interpretarlos. Por eso, si los discípulos estaban viendo ya en los años 70 la caída del templo, tenían que saber interpretar cuál era el sentido profundo de este acontecimiento. Y el versículo 32, y sobre los tiempos finales, dice así el versículo 32. En cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por tanto, cualquier afirmación sobre el final
final nadie conoce, ¿verdad? Ustedes conocen algunos grupos o movimientos religiosos que son expertos en hablarnos del final, de que ya estamos en las horas postreras y que hay que prepararse. Pero taxativamente, explícitamente el texto nos dice que nadie conoce esto. Todo lo que se diga es especulación y fantasía, que solo busca generar miedo o que las personas se desentiendan del presente. Si usted se desentiende del presente y está orientado su vida al futuro, entonces va a dejar de ser un discípulo fiel al presente de Jesús. Bueno, entonces, como ven, hemos planteado 4 momentos de análisis del texto. El primer momento, los signos cósmicos. El segundo momento, el Hijo del Hombre. El tercer momento, el saber observar las señales, los signos de los tiempos. Y el cuarto, sobre los tiempos finales, que nadie sabe, sino solamente el Padre. Ahora voy a dar un alcance para nosotros, un alcance del texto para hoy, porque quizás nos podríamos quedar en el pasado. Hay que hacer una hermenéutica, es decir, un esfuerzo de traer del pasado al presente el sentido del texto. Y aquí, en la misma estructura del texto. Sobre los signos cósmicos, será importante no hacer una lectura literalista, por favor, de los textos bíblicos, ni dejarse engañar por visiones fundamentalistas de la Escritura. Vean, amigos, por más que desde el centro bíblico, por más que desde distintos espacios de nuestra tradición cristiana, intentamos hacer una lectura fundamentada y no literalista, todavía hay muchos cristianos que cuando tienen un texto delante se quedan en el literalismo. Y el literalismo está abonando simplemente los nuevos fundamentalismos. A evitar el literalismo, a evitar el fundamentalismo de la escritura. Es necesario hacer una lectura fundamentada de la Biblia, no fundamentalista, y desde ahí relecturas necesarias para nuestro tiempo, pero nunca quedarse enredado en las metáforas del relato, porque podemos estar confundiendo el símbolo como si fuera una realidad. Y el símbolo quiere indicarnos o quiere señalarnos algo más. El símbolo nos da que pensar y nos tiene que decir, bueno, ¿y qué representa esto? ¿Qué nos quiere decir? Y entonces, con cualquier texto que ustedes encuentren en la Biblia que hable de estos signos cósmicos o también esta lucha entre animales, por favor, no es algo real que se va a dar, es que se está dando, sino que es un lenguaje simbólico para traducir la misma realidad que se está viviendo hoy. La misma realidad que se está viviendo hoy traducido en un lenguaje simbólico. Sobre el Hijo del Hombre como centro de la historia. En medio de muchas figuras que se ponen de moda y que llenan las pantallas de televisión y las redes sociales, los discípulos de Jesús debemos tener su vida y nuestra vida y proyecto como su vida y proyecto como eje de nuestra práctica. El Hijo del Hombre sigue siendo el referente para nosotros. Diríamos, hay en este momento una gran variedad de modelos, una gran variedad de figuras que se ponen de moda y se ponen delante como una oferta de sentido. Nosotros tenemos que volver a la vieja novedad de Jesús y de su reino, a la vieja novedad de Jesús y su proyecto.
Ahí tenemos que estar anclados en el Hijo del Hombre. Recordando que los grandes virajes históricos se deben hacer volviendo al Espíritu de Jesús y su causa, no excluyendo el gran mensaje de Jesús, no excluyendo el programa del reino, sino siendo fieles a Jesús y a su Espíritu, generar los grandes cambios necesarios que deben darse en nuestra iglesia y en nuestra historia del mundo. Observar las señales, aquello de la higuera. Es decir, los discípulos y discípulas de Jesús no pueden vivir de espaldas a la realidad histórica, sino que al igual que el profeta Jesús, dan la cara al tiempo presente, al hoy de la historia, porque solamente mirando la higuera podemos descubrir los signos de los tiempos. No estar mirando al cielo, sino estar mirando a la dinámica de la tierra, a esos cambios que se están dando para poder interpretar con sentido lo que ocurre en nuestra realidad. Repito, para poder interpretar con sentido lo que ocurre en el presente. Estar preparados para realizar una interpretación profunda y con sentido de los sucesos del presente. Hay muchas personas que ante la crisis, ante la confusión, ante los vaivenes de la vida, no sabe qué decir ni qué pensar. Nosotros, desde la experiencia profunda de Jesús, tenemos que estar preparados para saber interpretar desde la fe en Cristo aquella novedad, aquello que está sucediendo entre nosotros. Hay que estar como con la capacidad de ser profetas del reino. Los profetas eran grandes intérpretes de su realidad, grandes intérpretes de su tiempo. A esto nos está invitando entonces Jesús también a través del saber observar las señales del presente. Sobre los tiempos finales, sobre los tiempos finales. Como los discípulos, algunos cristianos actuales están preocupados en descubrir las señales del fin de los tiempos en cualquier acontecimiento. Terremotos, guerras, catástrofes, les suele servir de apoyo para hablar del final. A ellos hay que recordarles que el futuro le corresponde solo a Dios y que nos preocupemos más del presente que del futuro. Cierro entonces con el título que comencé. El discipulado se juega hoy. Cierro con el mismo título. El discipulado se juega hoy. Los discípulos de Jesús no deben cultivar una actitud nostálgica del pasado, como si cualquier tiempo pasado fuese mejor, y algunas veces nos queremos escapar hacia el pasado y vivir mirando hacia atrás, pues se puede convertir en una estatua de sal. ¿Recuerdan esta gran imagen? La esposa de Lot, que por mirar atrás Sodoma, entonces al mirar atrás se quedó convertida en estatua de sal, se inmoviliza. Mirar al pasado nos inmoviliza. Decía entonces que pero muchos discípulos, digamos antecitos, ¿no? Tampoco pueden vivir o podemos vivir con una actitud escapista hacia el futuro, por no asumir los retos y tareas del presente. ¿Cuántos hermanos y hermanas olvidan el presente por predicar el futuro? Ustedes conocen más que yo aquel tipo de personas. Pero hay muchos discípulos que viven encerrados en la burbuja de las tareas presentes.
quizás están encarcelados en las redes sociales, es la mejor expresión de vivir el presente desconectado del pasado y del futuro. Quiero decir que hoy vivimos nosotros un tipo de sociedad o un tipo de cristiano, tal vez un tipo de discípulo, que está atado al uso de las redes sociales, pero que se desconecta del tiempo pasado y del futuro. Es como si viviera simplemente esos instantes, porque las redes o la televisión le absorbe en ese tiempo y nos desconectamos. Es una suerte de éxtasis por el cual la gente vive de modo escapista de la realidad. La actitud de los discípulos fieles a Jesús será recoger las experiencias y saber del pasado. Punto de partida. Tenemos que saber recoger experiencias y saberes del pasado. Toda la tradición bíblica, toda la tradición de la iglesia que ofrece el alfabeto bíblico y cristológico. Estoy jugando con una metáfora. Es decir, quien comparte o recoge el pasado está en capacidad de ir teniendo un alfabeto para comprender las claves bíblicas, para comprender las claves cristológicas de lo que habla el texto bíblico. Y sobre todo, estar pensados en la plenitud del reino, para vivir e interpretar el presente. Acá, la clave, para vivir e interpretar el presente de manera comprometida con los excluidos del sistema. No podemos sino ser fieles al presente. El discipulado se juega sin duda hoy. Bueno, ha sido un largo recorrido y ahora les doy la palabra a ustedes. Aprendizajes fundamentales. ¿Qué descubrí en esta reunión? ¿Qué símbolo movilizador me llevo? ¿Cómo se puede afrontar los tiempos de crisis? Tres palabras, tres preguntas claves. ¿Qué descubrí en esta reunión? ¿Qué símbolos movilizadores me quiero llevar? ¿Cómo se puede afrontar los tiempos de crisis?